Hace unos días estaba viendo un programa en Netflix sobre vida extraterrestre y me sorprendí mucho de darme cuenta que hay estimaciones sobre la probabilidad de que existan. Según estas, ya debimos establecer contacto con otras civilizaciones, pero no ha ocurrido, aunque Maussan siga aferrado con que sí. Y seguimos aquí esperando que la tecnología sea más sofisticada. ¿Será que como piensa Maussan, estamos viendo y no vemos? ¿O será que en realidad hemos apuntado la vista al lugar equivocado? Yo hago mi luchita intentando sacar mi celular para grabar cada que veo algo raro en el cielo, pero pues siempre resultan objetos voladores que sí se pueden identificar. Y como mis dudas no me dejan, la neta, me eché un clavado al internet con mucha curiosidad. Y me encontré mucho contenido sensacionalista, para ser sincero, pero también encontré cosas chidas. Encontré que los griegos habían preguntado ya por la existencia de vida extraterrestre, o que la acción de observar no se limita simplemente a algo que podamos hacer con nuestros ojos, y la realidad es que terminé dudando hasta de mi existencia. Así que decidí jugar un poco a Sherlock Holmes y desbancar a Jaime Maussan con unas nuevas conclusiones. ¿Los aliens serían nuestros amigos? Depende. Bueno, pues como habrán notado, estoy aquí para hacerlos pensar en extraterrestres. ¿Qué piensan? ¿Que existen o de plano Nelson? ¿Cómo se los imaginan? ¿Cuál de sus representaciones en el cine, los cómics o la televisión les gusta más? A mí recientemente me cautivó Stranger Things porque me transportó a un mundo muy ochentero, pero sobre todo porque me permitió conectar con mi yo de niño que quería tener una pandilla con la cual nos involucráramos en mundos fantasiosos y conviviéramos con criaturas extrañas de otros planetas. Recuerden que nos pueden dejar su recomendación y su opinión en los comentarios, porque nos gusta mucho platicar con ustedes y leerlos. Síganos en redes sociales y mándenos lo que quieran y como quieran. Aunque con su debido respeto, ¿verdad? Estamos en Instagram y en Facebook como Depende Podcast. Antes de empezar con toda mi chaqueta mental, debo advertir que iremos por partes, así que no se me desesperen. Entre mis primeras reflexiones, muy naturalmente, se me ocurrió que la vida es un fenómeno singular. Es decir, que la vida existe de mera chiripa. Pero la realidad es que podemos encontrar esta clase de singularidades o de chiripas por todos lados. El sistema solar existe por puritita casualidad, también existe así la Vía Láctea y muy probablemente el universo sea una singularidad también. Y bueno, incluso nosotros mismos nos identificamos como singularidades. ¿A poco no todos aplicamos el clásico "todos están bien pendejos menos yo"? Cuando me di cuenta que todos la aplicábamos, quedé. Pensé que era de lo más patético pensar que somos únicos e irrepetibles y sobre todo que todos estaban bien pendejos menos yo. Y fue entonces, amigues, cuando me di cuenta que debería haber aceptado desde hace mucho que hay que convivir con la sensación de regularidad y de singularidad a la vez. O sea, sí somos únicos e irrepetibles, pero tampoco ni tan únicos ni tan irrepetibles. O al menos no en todos los sentidos. Además, yo creo que gracias a ese mismo sesgo me quedé pensando que la pregunta sobre extraterrestres es muy nueva, pero en realidad no. Me topé en internet que entre el siglo IV y el siglo V, algunos pensadores griegos ya habían debatido sobre este asunto, y como era de esperarse, surgieron opiniones contrarias al respecto. Por ejemplo, por un lado encontramos a Epicuro y a Demócrito, que eran atomistas, o sea que creían en el átomo, y argumentaban que, dado que estos elementos eran infinitos en el universo, bien se hubieran podido combinar en alguna otra parte como se combinaron en la Tierra y que ocurriera lo mismo que ocurrió aquí con la vida. Pero, aunque estos dos tenían una visión más cercana a la que tenemos nosotros, los chicharrones que tronaban en ese momento eran los de Platón y Aristóteles. Y es que al respecto de la vida extraterrestre, estos dos dirían que no era posible su existencia. Platón argumentó que la existencia de un creador único implica que también la creación es única, y Aristóteles ofreció argumentos cosmológicos muy sofisticados que él ideó. Y como bien se sabe, las ideas de Platón y de Aristóteles dominarían el pensamiento occidental de siglos adelante. Así que no me sorprendió encontrarme con que el debate se apagó por años. Lo cual me obligó a dar un salto cronológico enorme para revisar a dos autores cristianos del siglo XIII. Uno es San Alberto Magno y otro y más famoso es Santo Tomás de Aquino, que era su discípulo. Ellos dos, aunque creían que la existencia de vida extraterrestre era un asunto digno de debate, terminaron adoptando la postura aristotélica. Y no es de sorprenderse porque fueron educados en ella. Para que se figuren un poco, la escuela aristotélica promovía la idea de que la Tierra estaba al centro del universo y que alrededor se encontraban los planetas, la Luna y el Sol, lo cual alimentaría la idea de que la creación es única, o de que la existencia de la Tierra y la vida en ella es el único propósito de todo el universo. Y no sería hasta el siglo XV que un teólogo francés llamado William Bourdillon empezaría a dudar de este asunto. Él ofreció razones para considerar que Papá Dios hubiera creado otros mundos.
Obviamente sus reflexiones lo obligaron a confrontarse con la posibilidad de que estos otros mundos estuvieran habitados. Así que se vio obligado a declarar. Y la neta lo que escribió está medio loco, les voy a compartir un pedazo. Si se preguntara sobre la existencia de hombres en ese mundo y si estos hubiesen pecado como lo hizo Adán, respondo que no, porque no podrían existir en el pecado y tampoco pudieron haber surgido de Adán. Acerca de la pregunta sobre si Cristo hubiera podido redimir a los habitantes de dicho planeta, respondo que Él es capaz de hacerlo aun cuando los mundos fueran infinitos, pero no sería adecuado para Él ir a otro mundo en el que tuviera que morir de nuevo. ¡Qué bruto! ¡Póngale 0! No, amigues, no sean así. O sea, se trata de recibir las cosas de quien vienen, ¿no? En este caso se trata de un filósofo muy estudiado para los estándares de su época. O sea, no tenía su mollera sumida. Nomás creía en Adán y Eva. Y no debería ser juzgado por eso. Ahora, yo también soy un hombre de mi época. Y la neta me gustan más las respuestas científicas. Así que me di a la tarea de buscar un debate más reciente. Y me encontré uno de 1995 entre el famoso astrónomo Carl Sagan, muy conocido por sus obras de divulgación científica, y el biólogo Ernest Mayr, un biólogo muy reconocido del siglo XX, donde el tema principal era la pertinencia de proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Naturalmente, Carl Sagan era promotor del sueño interestelar y creía en la posibilidad de existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, además de apoyar los proyectos en pro de su búsqueda, mientras que el biólogo Mayr estaba en contra de dichos proyectos. De hecho, opinó que la probabilidad de que la especie humana establezca comunicación con extraterrestres es más insignificante que el viento en la cara de Bomberito Juárez. Así como lo oyen. Dos científicos tan importantes del siglo XX y con opiniones tan distintas al respecto de la probabilidad de que el humano establezca comunicación con extraterrestres. Es decir, hasta el momento no ha importado la época, no ha habido un ganador en este debate. Y entonces, si el debate es tan viejo, ¿por qué parece haber cobrado más relevancia en las últimas décadas? Para tratar este asunto, me gustaría comenzar diciendo que las ideas cambian, amigues. Por ejemplo, esta vieja idea aristotélica de que la Tierra está al centro del universo y todo lo demás a su alrededor, cambiaría hasta el siglo XVI. Fue Nicolás Copérnico quien en aquel siglo propuso el modelo heliocéntrico, y con ello daría un vuelco a nuestras ideas sobre la existencia de otros planetas. Otra idea que cambió más recientemente fue la de la vida, amigues. La teoría evolutiva de Darwin marcó un antes y un después en el desarrollo de lo que hoy conocemos como biología. Y de hecho es esta rama del conocimiento la que en conjunto con la astronomía nos permiten preguntarnos ahora por la existencia de vida extraterrestre. Estas dos ramas del conocimiento han unido fuerzas en una que ahora se conoce como astrobiología. Y con ello ahora somos capaces de preguntarnos cosas como ¿cómo almacenarían la información genética los microorganismos extraterrestres en una molécula similar a nuestro ADN? ¿O utilizarían sistemas más parecidos a la forma en la que se almacena la información en un ordenador? ¿Serían capaces de utilizar para su metabolismo energías no usadas por la vida terrestre, como el viento o las mareas? ¿Qué moléculas catalizarían sus reacciones químicas? Yo no la conocía, pero resulta que esta rama novedosa de la ciencia está motivada por los recientes hallazgos de algunas de las moléculas más simples que componen la vida y que han sido encontradas en meteoritos y cometas, lo cual me recuerda a la película Venom de Marvel del 2018, en la cual una corporación llamada Life Foundation logra recolectar materia viva de un cometa durante una misión de exploración y la trae a la Tierra, y así es como llega Venom. Y aunque nosotros no estamos en riesgo como en la película, pues estos hallazgos sugieren que lo que ha ocurrido en la Tierra con la vida pudiera estar ocurriendo en cualquier otro punto del universo. Y bueno, ya no le quiero dar más vueltas al asunto. La realidad es que aunque a Maussan le mame repetir su eslogan de que nadie hace nada, sí hay gente que ha hecho cosas y sobre todo ha habido inversión para encontrar vida extraterrestre. Pero yo el día de hoy les traigo la razón por la que no se ha encontrado vida extraterrestre. Pero antes me gustaría que me regalaran un momento para cerrar sus ojos. Que se tomaran el tiempo de respirar. Inhalen, exhalen. Y reflexionemos juntos, amigos. ¿Qué queremos decir con que algo existe? Porque yo pensaba tenerlo súper claro, pero la realidad es que no. Y es que sucede, amigues, que en el siglo XVII René Descartes, un filósofo francés bien conocido, reconoció su incapacidad de dar cuenta de la existencia de cualquier cosa que no fuera él mismo. Escribió, pienso, por lo tanto existo. Pues sí. Yo podría dudar de la existencia de todo, pero no de la mía, porque soy capaz de pensar. Si no, ¿quién estaría pensando? Yo ya agarré el pedo. No puedo dudar de que existo. Y si algún día me atrevo a dudarlo, espero poder pensar como Descartes. Pero con respecto a la existencia de lo demás, no tengo nada seguro. Lo que sí podemos hacer es un ejercicio de observación para tratar de justificar la existencia de otras cosas. Y aquí me gustaría que nos estacionemos, porque yo nunca había reconocido la importancia de la observación.
pero ahora veo que representa un paso gigante para la forma en la que nos conocemos e intentamos explicar cosas sobre nuestro entorno. Si buscan observación en la Wikipedia, dice: la observación es la actividad realizada por un ser vivo observador que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. La mera neta, no me parece que la Wikipedia sea una fuente muy seria para tratar este asunto, pero sí ofrece una definición de observación aceptable. Y digo aceptable porque todos podríamos reclamar o solicitar permiso para editarla, pero lo aceptamos. Por eso no me gustaría que conserváramos esta definición de observación. ¿De verdad tengo que resignarme a observar solo lo que mis sentidos pueden percibir? Me refiero a que yo me acepto como soy. Acepto que mis sentidos me limitan. No puedo escuchar sonidos a menos de 20 Hz o más de 20.000 Hz aproximadamente. Pero eso no quiere decir que no sea capaz de observar más de lo que mis sentidos perciben. Pienso que el propio acto de interpretación de sensaciones capturadas por los sentidos que se lleva a cabo en el cerebro es un acto de observación. Algo pasa en tu cerebro, amigue. Algo pasa que es capaz de interpretar las sensaciones capturadas por los sentidos, y las interpreta de cierta forma y no de otra. Aquí pienso en los casos de daltonismo, por ejemplo, o en la discusión acerca del color de un vestido en redes sociales, que si era dorado con blanco, o que si era azul con negro, y nunca nos pusimos de acuerdo. Pero bueno, para explicarme mejor al respecto de la observación, les compartiré la siguiente anécdota. Todo comenzó en una clase, donde el profesor nos intentaba explicar qué eran los átomos, y nos contó lo siguiente. Un físico austriaco de nombre Ludwig Boltzmann, conocido por sus aportaciones a la teoría molecular y su conceptualización matemática de la noción de entropía, ocupaba un cargo importante como profesor de física en Viena entre 1871 y 1872. En la misma universidad trabajaba otro físico y filósofo austriaco llamado Ernst Mach, quien era un abierto opositor de los modelos atomistas, área en la cual trabajaba Boltzmann. Mach solía asistir a las conferencias de Boltzmann. Se sentaba hasta atrás del auditorio, como todo un gañán, y esperaba el momento en que Boltzmann usara la palabra molécula para gritar: ¡Muéstrame una, mi perro! La neta, para entonces yo pensaba que se trataba de una broma muy mala, de alguien medio ñoño, pero pues ahora entiendo que esta anécdota de finales del siglo XIX retrataba la necesidad de revisar el concepto de observación que se había estado usando hasta entonces. El desarrollo de áreas del conocimiento populares como la sociología, la psicología, la física, la biología, la química, la filosofía, exigían la construcción de un concepto de observación adecuado a la clase de observaciones que todas estas ramas estaban haciendo para entonces. O sea, es que ahora la anécdota me parece excelente. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el átomo existe? ¿Alguien podría negar su existencia? Digo, ya tenemos suficientes desastres nucleares tanto provocados como accidentales en nombre de este concepto. Claro que es posible dudar de su existencia, pero podríamos responder que el átomo existe porque la teoría alrededor de este ha funcionado como un modelo que explica los fenómenos asociados a él. Como decía, la sociedad ha experimentado fenómenos atómicos que nunca hubiéramos conocido como los conocemos ahora de no ser por la invención del concepto del átomo y de la teoría a su alrededor. Y lo mismo ocurre con las observaciones hechas por telescopios. El 10 de abril de 2019, National Geographic España escribió: el Consorcio Internacional Event Horizon Telescope ha anunciado algo que la comunidad científica lleva más de un siglo intentando, la prueba irrefutable que demuestra la existencia de los agujeros negros. En concreto, se trata de una imagen de un evento supermasivo localizado a 55 millones de años luz en la galaxia gigante Messier 87. La prueba es irrefutable según la nota, pero el evento no fue presenciado por humanos. Las personas realmente solo tuvimos acceso a una imagen formada con datos procesados por una computadora y obtenidos con un telescopio. Entonces, ¿por qué la prueba resulta ser irrefutable? Nuestra corresponsal Nat Geo responde: el descubrimiento supone la confirmación definitiva de la existencia de los agujeros negros, una estrella colapsada con tal densidad que ni siquiera la luz del sol podría penetrar en su interior. Su existencia ya se deducía en los preceptos de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, quien sin embargo consideraba que la idea de un agujero negro era demasiado absurda para ser real. Ok. Eso significa que la herramienta de observación esta vez resulta ser más sofisticada que mis sentidos de humano. Ahora es una conjunción de los sentidos de un humano con un telescopio, una computadora y una teoría que posibilitó realizar preguntas acerca de la existencia y el aspecto que podría tener un hoyo negro. Pero este asunto de la observación no se detiene aquí, amigues. Podríamos explorar otras áreas en las cuales esta noción de observación nos permite hablar de la existencia de algo. Y quizá ahora me meto en terrenos pantanosos porque mi condición de hombre me dificulta el poder hablar plenamente de la existencia del patriarcado,
Pero es así, amigos, el patriarcado existe. Existe porque hay un cuerpo teórico feminista que ha permitido evidenciar problemáticas que antes no eran evidentes. Y de hecho el modelo teórico ha mostrado con mucha contundencia que el patriarcado sí existe, igual que ocurre con el átomo. No me vayan a salir como yo hace unos años. El patriarcado no existe. Se podrían encontrar cientos de ejemplos como los anteriores, amigues, así que dense. Si se les ocurre alguno, agradeceríamos que nos lo compartieran en nuestras redes. Pero cuidado con llevar la subjetividad al extremo, puede ser súper peligroso. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, amigos, recuérdenlo. Hay un concepto de observación más actual, y en mi opinión más elegante, que dice que observar es identificar una distinción. Así es, amigues. Observar es distinguir. Esta definición no hace referencia a los sentidos, tampoco limitó la acción solo a los seres vivos. Y de hecho, bajo esta definición, el observador podría ser una computadora que distingue cuando una tecla es presionada, o un telescopio que distingue la luz a cierta distancia, o bien podría ser una persona con un telescopio y con una teoría que le da pistas de por dónde buscar y lo que se podría encontrar. Es más, el celular que usamos ahora mismo es capaz de hacer tantas observaciones simultáneas que asusta, la neta. Si quisieran revisar más a detalle este concepto de observación, se trata de un concepto popular en la corriente filosófica constructivista, y yo lo revisé en un texto de Heinz von Foster, un filósofo austriaco de la segunda mitad del siglo XX. En la descripción les dejamos más info por si lo quieren revisar. Pero vayamos cerrando, amigos. La discusión sobre la existencia de vida alienígena inteligente puede resultar muy interesante porque nos permite hablar de los límites de nuestro conocimiento científico. Y más allá de lo fascinante que es imaginar cómo podría ser el aspecto o el comportamiento de un ser inteligente de otro planeta, la neta no podemos hacer mucho más que especular. Es irrelevante si estamos solos en el universo o no, desde mi punto de vista. Yo creo que mientras las herramientas de observación no nos permitan concluir sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente, estamos condenados a realizar la pregunta siempre de forma equivocada. Aunque en el camino entenderemos mejor los alcances de nuestras herramientas de observación. ¿O ustedes qué opinan? Estuvo pesadito, amigos. Compártanos sus observaciones y comentarios. Nos interesa saber qué piensan de los extraterrestres y de los proyectos de búsqueda de vida inteligente. Finalmente, esos proyectos son financiados con trabajo humano y con explotación de recursos que originalmente no le pertenecen a nadie, así que todos deberíamos opinar al respecto. También nos gustaría explorar hasta dónde ustedes pueden llevar la subjetividad, amigues. Compártanos sus ideas, estamos convencidos de que pensar en el carácter subjetivo de las cosas ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. Solo tengan cuidado con cosas como el terraplanismo. Esas ya son chingaderas. Manitas y manitos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que estamos pendientes de nuestras redes para recibir sus comentarios y sus opiniones. Y para cerrar, nos gustaría hacer un anuncio. Como se habrán dado cuenta, la voz que estaban habituados a escuchar en Depende ha cambiado. Pero no para siempre. Pero ocurre que solo conocían una voz del equipo Depende y hoy me presento yo. Mi nombre es Yair, aunque siempre me ponen apodos y ustedes me pueden decir como quieran, pero con respeto. Hasta luego, cuídense.